Permítanme, les agradezco mucho que se hayan apuntado, matriculado a este curso de Leonardo, un curso que habrá tenido 4 intervenciones, yo creo que interesantes, muy interesantes, porque han sido abordadas desde distintos aspectos, y agradecerles su presencia por un día, en fin, tan lluvioso, frío, ventoso, etcétera, etcétera. Y permítanme también que les presente a Carlos Velilla, que para mí no es del todo fácil en esta presentación informal, porque para mí es un artista, es un pintor, un magnífico fotógrafo, pero a la vez es un profesor, es doctor, un profesor de 45 años en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, que se dice pronto. Él daba las clases prácticas de taller de pintura, y luego impartía una asignatura, hasta hace bien poco, una asignatura teórica que propuso él a la facultad, el plan de estudios, que era un estudio sobre los escritos teóricos de los artistas. Lo que sí les puedo decir es que entre los artistas que conozco directamente, personalmente, algunos de ellos amigos, lo que les puedo decir es que muy pocos, como Carlos Velilla, el que no sé si llamar profesor Carlos Velilla o Carlos Velilla simplemente, pocos como él en cuanto a inquietud intelectual, en cuanto a profundidad y ritmo de lecturas, no solo en torno al arte, sino la filosofía y otras materias, literatura, materias que están alejadas de el que en teoría tendría que ser su territorio, ¿no?, de conocimiento, su campo. Y bueno, esto asegura que todo lo que haga él, tanto desde un punto de vista teórico como artístico, pues que esté también reforzado por un pensamiento sólido, un pensamiento, como se diría hoy, vamos a decirlo así, informado de todo. Así que, bueno, es un seminario de 2 sesiones. Va a hablar sobre todo ahora de Leonardo y la música, que fue muy importante para este pintor. Como van a ver, él mismo era un muy buen intérprete de un instrumento que se puso de moda entre los intelectuales en la Italia del XV, la lira da braccio, la lira de brazo. Y bueno, además es un instrumento que se toca ahora en algunos conciertos de música antigua, y es un instrumento muy difícil de tocar porque tenía un puente muy plano. Entonces había entre las cuerdas altura de cuerda, muy poca distancia, y se necesitaba pues un dominio del arco muy extremado. Bueno, pues les dejo aquí con Carlos Velilla, y espero que hoy y mañana pues puedan disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras de Ramón Andrés y sobre todo por su invitación a este seminario de 2 días, y también doy las gracias evidentemente a la Escuela de Humanidades organizadas por Civican. He dividido este seminario en dos días. Hoy hablaremos sobre la implicación de Leonardo da Vinci como creador de instrumentos, como músico, como profesor también. Y mañana hablaremos un poco sobre lo que son los talleres, la bottega, que es quizá el concepto o la palabra italiana quizá funciona mejor porque eran lugares donde no solamente se producía, sino que también se vendía al exterior, ¿no? Entonces quizá es más como tienda, bueno, entre taller y tienda, ¿no? Quizá la
conferencia de hoy quizás sea un poco más dura que la de mañana, en el sentido de que habrá muchas partes que tendré que leer porque son conceptos y son a veces palabras de él o del historiador Vasari o de los historiadores que de alguna manera han constatado su implicación en el mundo de la música, ¿no? Yo intentaré eliminar en algunos casos, según que sea un poco menos áspera. Y una cosa que también no sé si podría ser interesante, que si en algún momento determinado alguien quiere hacer alguna pregunta y la quiere hacer en el momento mientras yo estoy hablando, pues no toca ningún... Es decir, sería también muy interesante. Por una cosa, en el sentido de que igual estoy hablando de un momento muy determinado y alguien lo quiere ampliar o simplemente quiere cuestionarlo lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que justamente un seminario es cuando hay esa interrelación que puede ser como más interesante. Yo creo que la de mañana será como más, entre comillas, divertida, porque es todo ese barullo, toda esa implicación que existían dentro de los talleres con sus discípulos, los traslados de un lugar a otro, que no es solamente Leonardo el que se marchaba solo, sino que igual acarreaba con él 6 o 7 personas, con sus queridos caballos, y yendo de un lugar para otro bueno, casi con todo el utensilio. Como también en los talleres se piden los encargos y cómo se realizan. Ya veremos que, por ejemplo, de Leonardo, yo de todo lo que conozco y todo basándome en historiadores, creo, serios, porque también hay historiadores muy condicionados por cuestiones también, digo, entre comillas, económicas, a través de una pieza que se va moviendo de un sitio a otro y hay mucho intermediario hasta que se verifica o hasta que se certifica su autoría, ¿no? Para comenzar, hay una frase de Leonardo da Vinci que creo que puede resumir, si no digo toda su filosofía, al menos resume su manera de trabajar, su manera de entender el mundo. Sobre todo, el por qué pintó tan poco, el por qué abandonó la mayoría de los cuadros y por qué lo que hizo, lo hizo por amor y sin dejar de aprender, de pensar y sobre todo de hacer. Él era un hombre que a partir de la teoría necesitaba esencialmente la experiencia. Y la frase es esta, lo escribe en el Códice Atlántico. Utilizaré la palabra códice, aunque en teoría siempre se han dicho los códices, pues el Arundel, el Foster, los de Madrid, etcétera, etcétera. El códice, en teoría, se tendría que decir a algo que se ha escrito antes de la imprenta, pero generalmente se utiliza en Leonardo y en otros, cuando hay algo que es muy interesante, que históricamente es potente y que está escrito a mano sobre todo, ¿no? Y bueno, y más por la época, pues la imprenta es 1440, ¿no? Pues más o menos. Y no he dicho aún la frase, y la frase es: me irrita sobremanera el hecho de tener que ganarme la vida. Yo creo que es una frase para mí que reúne muchísimo el pensamiento, y por esto cuando a veces le encargaban algo le aburría tantísimo tener que hacerlo, porque él estaba preocupado justamente de otras cosas, de lo que realmente le daba vida, ¿no? Intentar entender el mundo que te rodea es quizás el autoencargo más importante que uno se puede hacer en la vida. En la actualidad, en nuestra sociedad, está mal visto
que alguien se pueda dedicar o desarrollar diversas aptitudes. La sociedad necesita etiquetar para controlar, y cuando alguien destaca en algo que no está previsto, se encienden las alarmas. Yo creo que con Leonardo se encenderían absolutamente todas las alarmas, ¿no? De todas las maneras, en el Renacimiento quizá era más corriente que ahora este desarrollo de las aptitudes, ¿no? Hablar de Leonardo da Vinci y decir algo nuevo cada vez creo que es más difícil, por no decir casi imposible, ante la gran cantidad de estudios que se han publicado. No obstante, cada año se descubren aspectos nuevos de su vida y de su obra. Sí que tenemos espacio para los matices, para esos apuntes a pie de página que nos podemos imaginar, sobre todo a través de sus obras, concretamente de sus dibujos y de los escritos explicativos que Leonardo apuntaba al lado, o de esas frases que a mí me dejan un poco con mal cuerpo, en el sentido de que deja una frase, hace la pregunta, pero no contesta, ¿no? Con lo cual no sabes muy bien, ves su pensamiento, pero él siempre dice, bueno, más adelante la retoma en otro código, y va cambiando y deja muchas cosas en el aire, porque tampoco le interesaba, no porque simplemente aún no la sabía, ¿no? Siempre le interesaba por la gran curiosidad que tenía de buscar y de buscar, ¿no? Con Leonardo se han creado excesivas falsas noticias que lo sitúan en lugares que él nunca hubiera deseado. Antes de comenzar, me gustaría dejar claro unos aspectos esenciales sobre un Leonardo documentado, y no el que a veces la historia ha deformado según las creencias religiosas, las ideologías e intereses personales de algunos de sus historiadores. En primer lugar, hablaremos desde un Leonardo atento a su mundo, esencialmente curioso, necesitado de entenderlo. Esta curiosidad le lleva a investigar este saber desde la ciencia, la matemática, la naturaleza, la ingeniería, el arte, entre otras muchas materias, la música. Cuando digo ciencia, ya sé que es otro concepto diferente, el concepto de ciencia del Renacimiento al concepto de ciencia, pero bueno, para entendernos, yo seguiré utilizando la palabra ciencia, ¿no? El estudio de Leonardo como músico no ha suscitado gran interés en los medios musicales porque no deja ninguna partitura, pequeños apuntes en diferentes códices, ya que era un excelente improvisador tan en boga en el Renacimiento. Por lo que es lógico que los historiadores o musicólogos no cuenten con este artista, que es más conocido por su pintura y dibujos que por su música, y tampoco se ha estudiado desde el arte como músico, por lo mismo, pero al revés. Cuando se estudian sus innumerables escritos, sus dibujos, los códices, y se analizan sus preocupaciones musicales, se ve a un músico profundo y gran conocedor de la técnica y la filosofía, con ideas muy conectadas con la filosofía de la pintura. Leonardo fue profesor de música, sobre todo con Atalante, gran instrumentista, tañedor y constructor de instrumentos musicales, y gran estudioso de la acústica y el tiempo musical, sobre todo el sonido. Su gran conocimiento de la matemática le ayudó a conectar más fácilmente con la música. Hace 40 años, el que era el conservador del Departamento de Instrumentos Musicales del Metropolitan of Art de New York, Emanuel Winternitt, se quejaba de la poca atención que despertaba el estudio de Leonardo músico. Tan solo eran citadas las observaciones de Vasari, sobre todo en su libro Las Vidas, y nada de la ingente información que Leonardo nos dejó en sus escritos, en sus códices, el cuaderno de anatomía y el tratado de la pintura. Después de la fama que disfrutó en su época, Leonardo fue olvidado durante casi 3 siglos, hasta la inauguración de la Galería de los Uffizi en 1765 y casi 30 años después el Museo del Louvre, en 1793. Solo se le recordaba por su tratado de la pintura,
libro que fue un gran éxito de ventas desde la versión que se publicó en Francia en 1632. Fue impreso en forma abreviada en francés e italiano. Velázquez, siempre atento a la cultura, tenía entre su gran biblioteca una primera edición. A través de los códices hemos visto no solamente todo lo que ha hecho sobre la música, pero los códices estaban en lugares ocultos, no se traducían, no se podían uno acercar a poder leerlos, y hay inventos de alguna manera suyos que si se hubieran leído en el momento que tocaba de leerlos, se hubiera adelantado muchísimo en la historia. Los primeros biógrafos de Leonardo ya nos hablan de él como músico. Paolo Giovio, el anónimo Gadiano, Giovanni Paolo Lomazzo y Giorgio Vasari, como he dicho antes, ¿no? Sin embargo, es el propio Leonardo, como he dicho en sus escritos y dibujos, quien proporciona más información sobre su relación con la música. Su gran amigo, el matemático Luca Pacioli, en su libro Compendium di Divina Proportione, nos dice de Leonardo: dignissimo pintor, perspectivo, arquitecto y músico. Los datos cronológicos nos ayudarán a ver la relación de la música con su vida artística y científica. Vasari, también en sus vidas, en su famoso libro, dice: estudió también música. Enseguida aprendió a tocar la lira y, como alguien que ha recibido de la naturaleza un espíritu elevadísimo y lleno de elegancia, muy pronto fue capaz de improvisar cantos divinamente. Es fuerte la frase cantos divinamente, y más en aquella época, quiero decir, donde esa relación entre lo humano y lo divino podía ser como bastante inquietante, ¿no? La música en tiempos de Leonardo era un reflejo de la afirmación de la personalidad individual. Los músicos italianos cantaban o recitaban de memoria en su lengua materna, solos o acompañados de un instrumento, ya fuera el laúd, la lira da braccio, viola de gamba, etc., ¿no? Existen testimonios sobre muchos poetas, cantores o de músicos cantores populares, como Leonardo Giustinian, gran improvisador de versos que se acompañaba por el laúd y que también confiaba sus poemas a músicos de fama europea, como hizo con su balata o Rosabella, a la que pusieron música Ciconia y sobre todo Dunstable, que quizá uno de los músicos importantes del Renacimiento, ¿no? Sobre todo al principio. Benedetto Cariteo recitaba versos de Virgilio y se acompañaba al laúd. Los poetas, Serafino Aquilano, Pánfilo Sazzo, entre otros, improvisaban versos en latín, lengua usada casi exclusivamente por los músicos flamencos que viajaban y vivían en Italia. A los 16 años, el padre de Leonardo, Sir Piero, lleva a su hijo al taller de Andrea Decione, llamado Verrocchio. Verrocchio sería como la traducción como ojo verdadero, ¿no? Aquí Leonardo construyó un saber tan conceptual como técnico en los ámbitos pictórico, musical, científico y humano. En dicho taller en el taller se acometían toda suerte de disciplinas: pintura, escultura, estandartes para procesiones, que mañana veremos más detalladamente, cualquier tipo de material para fiestas y también, cosa significativa, instrumentos musicales. Verrocchio tomó en mucha estima a Leonardo y procuró enseñarle muy de cerca los oficios de artista y de músico. Fue por aquella época cuando inició estudios de canto, a tocar varios instrumentos y muy probablemente a restaurarlos y a construirlos. Como he dicho antes, no se conserva ninguna partitura de Leonardo, apenas unas notas. Bueno, esto en un principio quería ponerlo para que se viera que no había esa unidad en Italia. El Renacimiento, de hecho, no era todo tan bello como nos lo pintan. Una época de guerras constantes, una época con varias pestes. La Lombardía creo que murieron 50.000 personas. Aquí están los códices, unos de ellos son los de Madrid,
Curiosamente, los códices de Madrid solamente, bueno, se conservan, son 2, que se compraron y se fueron regalados al rey. Se extraviaron porque había un número distinto en la catalogación de la biblioteca y se dieron por perdidos, hasta que por casualidad vino un investigador americano para hacer un trabajo absolutamente nada que ver con Leonardo, sino con otro tipo de trabajo, y cogió estos 2 tomos, que era la numeración que él buscaba con respecto al tema que a él le interesaba. Bueno, habló 1965, o sea, que fue ayer. Y la maravilla de dibujos, de instrumentos musicales que contienen los códices de Madrid son auténticamente extraordinarios. Y gracias a Joaquín Saura pudo reconstruir algunos de ellos. Estos son los de los Foster. Luego están los de Leicester, que se vendieron, los compró Hammer. Hammer, en lugar de mantener el nombre del primero, se puso su nombre, luego sus herederos lo vendieron y lo compró Bill Gates con una cantidad exuberante, increíble, hace ya muchos años, y tuvo la decencia, de alguna manera, de cambiar otra vez el nombre del primer, de tal como se conocían desde siempre. Cosa que es muy importante, que lo ha digitalizado todo para que cualquier persona pueda acceder a la información, ¿no? Es curioso porque Leonardo siempre decía, ya mañana reuniré todos mis apuntes y lo pasaré a limpio. Haré el de anatomía, haré el de pintura, haré el de música, haré el de ciencia, el de matemáticas, etcétera, etcétera, pero nunca lo se hizo. Al final, su fiel discípulo Francesco Melzi, que ya lo veremos, fue el que recopiló un poco y ordenó. Bueno, un ejemplo de este interés y conocimiento por la música lo encontramos en Verrocchio, que improvisaba con la lira. Giorgione, el pintor, también era un excelente tañedor de laúd, y el arquitecto íntimo amigo también de Leonardo, Bramante, recitaba poemas acompañándose con la lira, así como Marsilio Ficino, Lorenzo de Medici y Girolamo Savonarola. Leonardo dice en su tratado de la pintura, pero la pintura, servidora de los ojos, el más noble de los sentidos, encuentra una proporción armónica, lo mismo que como cuando se reúnen muchas voces y cantan a la vez, resultando una proporción armónica, deleitable, de tal modo que los auditores permanecen como extasiados en viva admiración. Y más adelante señala, ¿no sabes que el alma nuestra está hecha de armonía y que la armonía no se engendra sino por la simultaneidad y por la proporción de los objetos que se hacen ver y oír? En un momento del tratado también dice que la música no debe ser llamada sino hermana de la pintura, subordinada al oído, sentido que sigue a la vista. La pintura supera la música y la rige, porque una vez concluida su creación no cesa, como ocurre con la música, y permanece por tanto en su esencia. En la pintura ves un hecho vivo por una de sus caras solamente. Dice, yo creo que aquí quizá hablaba más un Leonardo improvisador, ¿no? O sea, donde no soportaba que la música se pudiera repetir, y de hecho es que era prácticamente imposible que se pudiera repetir, porque los improvisadores, yo creo que, por darle una vuelta y hablar del jazz, es irrepetible cuando hay una buena sesión y se animan después de tocar sus canciones, y empieza la improvisación de una manera casi febril, maravillosa, que estás en el punto justo de creación, ¿no? Con lo cual repetirlo, y más cuando no lo escribías, quiero decir, pues es absolutamente imposible. Y también hay otra cosa, que evidentemente tenías que llamar a la orquesta para que te repitiera la pieza, porque no había ningún tipo de grabación, ¿no?
no dejaba ninguna huella. Casi 9 años de la estancia en el taller de Verrocchio, se independiza y crea su propio taller. Su interés musical le lleva a recibir clases del ilustre Antonio Squarcialupi, organista de Santa María de Fiore y también profesor de Lorenzo el Magnífico. Yo creo que es necesario recordar un momento muy importante de la expansión de la imprenta musical, que resultó vital para la difusión de la música. La primera imprenta con caracteres móviles fue la ya legendaria de Ottaviano Petrucci, en Venecia, quien imprimió su primer libro en 1501. En 1511 inauguró un taller en Fossombrone y difundió las obras de maestros como Josquin, Isaac, Obrecht. Y la música de la frótola, en 11 libros, de los que se conservan 10. Así empezó a propagarse la música impresa y con ello el crecimiento y aparición de nuevas imprentas yo creo que fue extraordinario. Andrea Antico, rival de Petrucci, tenía un taller en Roma y otro en Venecia, con lo que también colaboró a una mayor circulación de los libros musicales. Hay que recordar que Lorenzo de Medici, o Lorenzo el Magnífico, reunió dentro de su círculo, yo creo que a los más grandes humanistas que había en Florencia, ¿no? Bueno, sobre todo en Italia, yo creo que puede ser casi hasta en el mundo, ¿no? Que era pues desde Luigi Pulci a Landino, Pico della Mirandola, Benedetto Bacchi, Leon Battista Alberti, el gran teórico también de la pintura, y por supuesto Marsilio Ficino. La influencia de las obras de todos ellos es esencial para entender el Renacimiento y la de Ficino en particular por el desarrollo del platonismo en Italia. Él tenía un gran conocimiento del griego y tradujo toda la obra de Platón al latín. Ahora que digo lo de latín, bueno, estos se reunían en la famosa Academia Platónica de Careggi, que era un lugar en la parte alta, donde se reunían todo el grupo y generalmente también creaban sus habilidades con la música, ¿no? Para tranquilizarse o justamente por el propio interés de la propia música, ¿no? Josquin de Pré. Yo creo que quizás sea el músico quizá más interesante del Renacimiento. Bueno, yo creo, pero con diferencia, claro, está Di Lasso, está Palestrina, pero yo creo que la fuerza y la delicadeza extraordinaria de Josquin es fuera, yo creo que es fuera de cualquier discusión, ¿no? Aquí vemos otro gran músico, quizá conocido mucho más por su teoría, por sus libros teóricos, pero poco a poco se van descubriendo y se han publicado bastantes cosas sobre él, de su música, pero siempre se le ha dado más importancia como teórico. E incluso a veces se le ha como menospreciado en algunos aspectos, porque decían que había otros que lo decían mejor, o que no planteaba él, no se atrevía quizá a plantear conceptos del Tratado de la Música como mucho más directos, ¿no? Que es Franchino Gafurio, que fue íntimo amigo de Leonardo. Con él aprendió muchísima música. Estos grabados, que son xilografías, los he puesto también, porque aparte que es Gafurio, porque se creen que son también de Leonardo. Pero no, claro, a ver, cuando uno hace un grabado, el artista hace un apunte, hace un dibujo, y el grabador lo hace. Con lo cual, la mayoría de las veces, por ejemplo, Doré, que tan famoso por sus grabados, Doré no hizo nunca un grabado. Él hacía el dibujo y tenía un grabador, que es el que realizaba esos grabados, porque se consideraba en según qué momentos que era como más una técnica,
como más una técnica, ¿no? Aquí también Gafurio tocando el órgano. Otro de sus grandes amigos, curiosamente, también excelente músico y constructor, era justamente Giovanni Cellini, que era el padre del conocidísimo orfebre y escultor Benvenuto, ¿no? Tuvieron mucha relación, sobre todo con Ludovico Sforza, y es decir, cuando estaban allí a las órdenes de Ludovico, y aprendió muchísimo también sobre la construcción. De hecho, luego veremos la famosa lira que se conserva en Viena, que cada vez se ha considerado, ya se ha dado por hecho de que es justamente de Cellini, ¿no? Leonardo, en aquella época, casi siempre los retratos se hacían de perfil, y es casi el primer innovador de hacer 3/4 para dar más información y para crear mucho más el carácter de la persona retratada. Curioso, es el único retrato de hombre que tiene Leonardo, todos son mujeres. Se ha llegado a la conclusión de que evidentemente no es todo de la mano de Leonardo. Hay que reconocer que también se han hecho muchísimas restauraciones. En un principio estaba tapado la partitura. La partitura, curiosamente, pone Can An, ¿no? Que se dijo que podía ser Angelicum de Gafurio, y por eso se dijo que había sido Gafurio. Después se dijo que era Josquin de Pré, y por cuestiones lógicas, por la edad del retratado, por la datación que se ha hecho, que es 1485, cuando Gafurio crea esta pieza, es 1508, con lo cual es imposible que se refieran a Gafurio. Y lo que últimamente se ha llegado a decir que podía ser justamente un discípulo de Leonardo, Galante Migliorotti, que no le he dicho, que fue un discípulo de Leonardo que lo acompañó en varios viajes, y hasta que él, que era un gran tañedor de lira también y actor, pues se marchó a Roma a trabajar, ¿no? Y Leonardo lo acogió con 16 años. Bueno, fueron Lorenzo de Medici, lo llevó a Milán para entregarle justamente una lira. O sea, que de alguna manera Leonardo no se presentó ni como pintor ni como nada delante de Ludovico el Moro. Por recomendación de Lorenzo de Medici, se presentó ante él con esta lira, y ante un evento importante que se hizo, Leonardo y Atalante ganaron el primer premio, y fue muy celebrado. Este es un dibujo. Claro, se dice que cuando llegó, que con gran reputación, fue conducido Leonardo a Milán ante el duque, al que le gustaba mucho el sonido de la lira, para que tocase. Esto lo dice Vasari. Y Leonardo llevó consigo el instrumento que él mismo había fabricado, en gran parte en plata, para que la armonía tuviese mayor timbre y una voz más sonora. Y con esto superó a los demás músicos que concursaban en recitales. Además, fue el mejor recitador de rimas improvisadas de su tiempo. El anónimo Gadiano insiste también en lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, yo creo que es imposible de tocar este instrumento. Yo creo que fue una gracia también lo que eran las liras planas, de alguna manera sí que se ponían con cáscaras, bueno, con caparazones de tortugas, con animales rarísimos, pero lo que cada vez está más claro, y los luthiers un poco más sensatos han llegado a entender que quizás sería una lira así, como podéis ver, de plata, quizá la parte de atrás, pero que también, no sé,
un luthier que pensaría creo que sería prácticamente imposible porque rebotaría por todos los sitios. Yo a veces pienso que es muy difícil de transcribir, al que se lo han contado, en el caso de Vasari. Vasari le dio mucha información, el discípulo de Leonardo, Melzi, pero luego al transcribirlo pensar que está escrito 50 años después de la muerte de Leonardo. Entonces las noticias se transforman y puede ser que justamente fuera una lira de Braccio con, por ejemplo, una cabeza de león, pero en el mástil, ¿no? Pero es imposible que hubiera hecho esta locura, ¿no? Esta es la lira que digo que está en el Museo de Viena, que es Giovanni d'Andrea, que se cree que es Giovanni Cellini. Desde luego es una belleza espectacular, es un hombre y una mujer, por delante la mujer, por detrás el hombre, en los mástiles, en las cabezas están también el hombre y la mujer. Bueno, yo creo que se conserva aún perfectísimamente después de 500 años. Bueno, en los trabajos de anatomía él también realiza muchísimos movimientos a partir de los tendones y lo compara muchas veces con la disposición de la lira. Otra lira de Braccio, de Ambrogio de Predis, que es la que fue también un discípulo de Leonardo, bueno, contratado para poder trabajar en la Virgen de las Rocas, y es una de las piezas que había al lado, ¿no? Aquí también vemos este detalle de los ángeles músicos. Y desde hace unos cuantos años se dice que es Leonardo da Vinci. De hecho, Marcantonio Raimondi eran muy amigos. Raimondi era un gran grabador. Voy a contar una anécdota muy pequeña, pero que creo que es importante. Fue el que reproducía, evidentemente sin apenas consentimiento, casi todos los grabados de Durero, pero los reproducía con el anagrama de AD, que ya conocen la firma de Durero, ¿no? Y entonces Durero se enfadó muchísimo y lo primero que hizo fue obligar a quitar el logotipo suyo, ¿no? A quitar su firma. Y curiosamente, yo creo que es de las primeras veces que hay como una especie de pequeño juicio y que gana Durero ante una autoría y luego sí, fue reproduciendo grabados de Durero muchísimos, pero nunca llegó a poder volver a poner la firma, ¿no? Bueno, esta es la famosa carta donde después de tocar con la música dijo todas las cosas que se ofrecía ante Ludovico el Moro, ¿no? Todo lo que sabía hacer. A veces dicen, hombre, era como muy bélico Leonardo. No, es que estaban en guerra y entonces alguien tenía que inventar algo para defender su tierra, ¿no? Esta es una pieza también que explica, son 4 cuerdas de una lira, donde explica las diferentes tensiones que tiene que haber y cómo tiene que poner los pesos para conseguir diferentes sonoridades, ¿no? Es increíble cómo llega. Tiene otros donde realmente se ven los pesos y de hecho Isabel del Este, en Mantua, le compraba, y Leonardo había ido varias veces a llevarle cuerdas que había hecho él, ¿no? Es esta la Isabel del Este. Acabaremos con las fiestas y mañana plantearemos solamente una serie de instrumentos que creo que serán muy interesantes de poder verlos. Es que la música, quiero decir, es muy amplia, ¿no? para poder entender, pero alguna pequeña matización veremos hoy. Son dibujos que hacía para trajes de actores para las fiestas. Hizo la fiesta del Paraíso, que este es el que hizo el poeta, el que hizo el libreto para toda la actuación de Leonardo. También se dice que posiblemente sea a partir de un dibujo de Leonardo, ¿no?
Aquí es donde se realizó la fiesta del Paraíso. Este es el castillo de los Sforza. Él vivía en una de las salas. Y ahora está el museo dentro del castillo y es la sala verde, que es donde se realizó la famosa fiesta, ¿no? Diferentes dibujos con planos de la sala, hechos por Leonardo. El de arriba a la derecha no es de él. Bueno, ya se ve. Son recreaciones que se han hecho después para entender un poco como esta de aquí, para entender cómo lo llevaba, ¿no? Era un círculo donde iban rodando los diferentes planetas, en aquella época eran 7, y luego los 14 signos del zodiaco, con una representación. Esto es un dibujo de Leonardo. Estos son los 7 planetas que en aquel momento se hablaba y que representó Leonardo. Cristoforo de Predis era un artista que era el tercer hijo, podemos decir, del taller de los Predis, y era uno de los mejores miniaturistas de la época, ¿no? Aquí está la Luna, Mercurio y Venus, Sol y Marte, Júpiter y Saturno. Entre Italia y España se hizo una coproducción de una película sobre la vida de Leonardo da Vinci a partir de sus códices, y se hizo una representación donde a partir casi de unos elementos de relojería iba girando y transformándose con música que él ponía detrás. Ya veremos, hoy no da tiempo, pero mañana veremos los tambores mecanizados para crear casi ruidos ensordecedores y crear sensación de fuego y de catástrofe, ¿no? Hizo otra fiesta que se llama la de Orfeo. Pequeñas cuevas. A él le interesaba muchísimo la cueva. Siempre decía y había apuntado que de pequeño, el momento de entrar en una cueva, no se atrevió y dijo que para él era más importante, casi venció el deseo y penetró en la cueva para conocerla. Bueno, mañana seguiremos. Estas son representaciones que se están haciendo. Empezaremos aquí con un poco los jeroglíficos y pasaremos muy rápido todo lo que son los instrumentos musicales. Y después pasaremos, evidentemente, a la parte de los talleres, que será como más distraída. No sé si hay alguna pregunta o... Ojo verdadero. Sí. Bueno, de hecho es curioso porque en el Renacimiento pocos tienen el apellido. Generalmente siempre o fulanito de María o fulanito de tal, siempre había otra relación diferente a la del propio nombre, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Es decir, casi todos tenían, o se perdía el apellido y se utilizaba más el lugar, o Piero de la Francesca, ¿no? Bueno, quiero decir que hay muchísimos que no se les... Por ejemplo, el famoso Gurnasco, que no lo encontraba en ningún sitio, que es Lorenzo de Pavía, ¿no? Entonces, todo se va transformando hasta, bueno, pierden un poco como el apellido, ¿no? ¿Eh? De nada. Bueno, si hay alguna... No sé, alguna pregunta muy... Sí, no. Más que una pregunta es un comentario.
acerca de la famosa lira da braccio. Bueno, este instrumento de Leonardo supuestamente cuya caja acústica, la caja de resonancias de plata, esto sería imposible desde un punto de vista acústico, ¿no? Y imposible que un luthier, que un violero hiciera un instrumento así, entre otras cosas porque la plata no vibra, los metales no vibran, además en el modo en que lo puede hacer una madera, son dos vibraciones muy distintas y no se encontrarían los dos tipos de vibración de la caja armónica con la tabla armónica, con la tapa. Es decir, no es un conductor del sonido el metal, y el sonido que podría transmitir chocaría con la forma de las vetas de la tabla armónica y por lo tanto es imposible, es una fantasía, ¿no? que se ha tratado, incluso se han reproducido, este instrumento se ha reproducido siguiendo al pie de la letra, ¿no? lo que dicen algunos textos, pero que no tiene ninguna función musical. Es que tiene que ser imposible casi. Es ¿no? imposible. Y además, con la precisión y la preocupación que tiene Leonardo con las cuerdas y que haya esa sonoridad, lo que se puede decir la simpatía, ¿no? Claro. Sí, es imposible. Es imposible con esa precisión que él trabaja. Yo a veces pienso, he estado leyendo bastantes veces el texto en italiano y yo creo que incluso puede llegar a crear como una sensación que dice Vasari, quizás es con mano de plata, o sea, como con buenas manos. Sí. Es que yo creo que... Y yo creo que va más en este sentido que no quisiera una lira de plata. Claro, es que seguro que tiene que ir por ahí. Además, era un instrumento que expandía mucho el sonido por el tipo de caja. Y luego hemos visto en la que has puesto de Cellini, que es tan bonito, tan precioso, un elemento que era típico de la lira da braccio, que es una antecesora del violín. Del violín. Sí, que son unos bordones que hay, y esto indica que es un instrumento que aparte que se apoyaba en el sonido grave de unos bordones, pero indica la necesidad de expansión sonora, ¿no? Acústica del instrumento, ¿no? Y por lo tanto, esto es un instrumento de plata, un argente a mano. Sí. Podría ser. Sí. Aquí. Mañana va a hablar de los instrumentos que existían en esa época. Sí, de los instrumentos que hizo él, de todos los dibujos y cómo se han reconstruido en la actualidad. O sea, que él construía instrumentos también, ¿no? A ver, casi todos los constructores de la época, o todos los luthiers, prácticamente se ha conservado poquísima obra, ¿no? Poquísimos, incluso se han vuelto, y yo creo que Leonardo, si construía alguna pieza, se ha perdido. Esto tampoco se sabe, pero sí, a partir de sus dibujos, musicólogos, luthiers se han reunido y han reconstruido. Y sobre todo, mañana veremos dos piezas que creo que son muy importantes, que es la viola organista y el órgano de tubos de papel, ¿no? Que se han reproducido y se están haciendo conciertos por todo el mundo, ¿no? Y mañana podremos ver, yo casi pasaré muy rápido toda una serie de instrumentos porque parece que tiene casi 50 instrumentos. Excepto uno que no lo dibuja, que simplemente lo cita, que es el órgano de agua, y que ya se conocía, ¿no? Quiero decir, desde Pompeya y antes, ¿no? Para terminar esta primera sesión del seminario, pasaré una pequeña joya de la música que nos acerca a la música del Renacimiento y así ver qué se hacía en el mundo de Leonardo da Vinci. Esta joya es del músico que he hablado antes,
Josquin des Prez, músico más interesante del Renacimiento. La pieza está interpretada por el grupo Grain de la Voix.
conoces bastante el grupo, ¿no? Gracias. Bueno, es un grupo flamenco maravilloso, es extraordinario. Además, ha revolucionado la manera de entender la interpretación de la polifonía del siglo XV y XVI. Y este es su último disco. Han grabado mucho de música del Renacimiento, de finales también de la Edad Media, y en efecto Josquin des Prez, que tampoco se llamaba así, lo que comentabas antes de los nombres, él se apellidaba Lebloit, y Josquin des Prez de los Prados, sí, sí. Porque a sus familiares eran la Casa de los Prados, y con este nombre han pasado, ¿no? Ha pasado Josquin a la historia, y él es, digamos, el primer puerto de partida hacia una polifonía y hacia un camino de la música que se encontrará después, mucho después, con Palestrina, Orlando Di Lasso, Palestrina, después con Tomás Luis de Victoria, que vivió en Roma y fue un grandísimo polifonista, pero no se entienden sin la generación de Josquin, sin un maestro de Josquin, que fue Ockeghem, y sin la manera de escritura de Josquin, porque a él ya le empieza a preocupar, que fue algo que después fue muy importante en el Renacimiento, la relación entre el texto y la música. Hasta su época no era importante el poema, el soporte, y a partir de su época, porque esto es polifonía pura, varias voces, pero por ejemplo sus canciones, ya la música cambia muchísimo y se ciñe mucho al verso, al ritmo del verso, y este puente que parte, o este puerto de salida de Josquin, pues que va hasta los polifonistas como Palestrina, y de ahí Monteverdi, Claudio Monteverdi, y después hay un salto muy grande hasta Bach. Es decir, por concepción musical puede unirse un compositor como Josquin, que muere en 1521, por concepción musical, pues se puede unir con lo que será Bach, con todo el cambio de estilo, porque Bach es un pleno barroco y Josquin es un principio, digamos, de una luz del primer Renacimiento, ¿no? Y bueno, y este grupo, que el de la Voix, que es su nombre de Roland Barthes, porque él habla de un grano de la voz, Roland Barthes, y lo tomaron de ahí, la palabra que sale de un grano de la voz, de una semilla, y bueno, es una manera de interpretar que, bueno, a mí me interesa muchísimo, y aunque hay otros grupos maravillosos. Sí. Bueno, no sé si hay 2 minutos o si alguien quiere alguna pregunta más, o lo dejamos para mañana. Mañana pondremos estos pequeños instrumentos, pasaré un poco rápido algunos y concentraremos en 2, y sobre todo entraremos ya en esa zona del barullo de los talleres. Muy bien. Gracias.